En una ciudad donde los rascacielos reflejan el sol como espejos de ambición, todos conocían el nombre de Alejandro Montenegro. Era un magnate de 52 años, dueño de una... Un millonario se disfrazó de vagabundo y se sentó en el piso de su propia tienda. Una empleada le gritó en la cara y lo humilló delante de todos. Pero lo que pasó después, nadie lo vio venir. Renato Bastida llevaba 30 años construyendo un imperio. 30 años de madrugadas sin sueño, de decisiones que pesaban como montañas, de sacrificios que nadie jamás conocería. Pero esa mañana, mientras miraba la ciudad despertar desde el ventanal de su penthouse en el piso 42, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Vacío. No era el vacío del hambre, porque había dejado de pasar hambre hacía décadas. No era el vacío de la soledad, aunque su esposa Luciana había muerto hacía 6 años, y la casa seguía oliendo a su perfume en los rincones donde la memoria se niega a morir. Era otro tipo de vacío. El tipo que te susurra al oído que algo está podrido en el corazón de todo lo que construiste. Tomó su café en silencio. El departamento era enorme, demasiado grande para un hombre solo. Cada mueble había sido elegido por Luciana. Cada cuadro, cada lámpara, cada detalle, llevaba la huella invisible de una mujer que entendía que los espacios cuentan historias. Y desde que ella se fue, Renato había dejado todo exactamente igual. Como si mover un cojín fuera a traicionar su recuerdo. Su teléfono vibró sobre la mesa de mármol. Era un mensaje de Emiliano Duarte, el contador de Bastida y Hogar, la cadena de tiendas de muebles que Renato había levantado desde un pequeño local en un barrio obrero hasta convertirla en un referente nacional con 17 sucursales. Don Renato, necesito hablar con usted. Es sobre los números del último trimestre. Hay algunas irregularidades que me preocupan. Prefiero explicarle en persona. Renato leyó el mensaje 3 veces. Emiliano era un hombre meticuloso, de esos que revisan las cuentas con lupa antes de dar cualquier alarma. Si él decía que algo le preocupaba, había motivo real para inquietarse. Pero no fue solo el mensaje lo que encendió la chispa. Fue la acumulación de señales que Renato había estado ignorando durante meses. Quejas de clientes que llegaban filtradas y suavizadas por los gerentes. Rotación de personal inexplicablemente alta en la sucursal principal. Empleados que renunciaban sin dar razones claras. Y sobre todo, esa sensación persistente de que las personas a su alrededor le mostraban una cara cuando él estaba presente y otra completamente diferente cuando se iba. Renato dejó la taza sobre la mesa y caminó hacia el vestidor. Pasó de largo los trajes italianos, las camisas de seda, los zapatos que costaban más que el salario mensual de cualquiera de sus empleados. Se detuvo frente a un rincón que Luciana siempre le pedía que limpiara. Una caja vieja con ropa que había guardado de sus primeros años, cuando dormía en el piso de un taller y comía una vez al día si tenía suerte. Sacó una camiseta gastada, una camisa desgastada que olía a tiempo, un pantalón raído que había conocido mejores décadas, un gorro que había comprado en un mercado callejero cuando tenía 23 años, y el mundo entero le decía que jamás llegaría a nada. Se miró al espejo mientras se vestía con esas prendas. La transformación fue asombrosa. Sin el traje, sin el reloj, sin la postura de quien manda, Renato Bastida desaparecía. En su lugar quedaba un hombre que cualquiera ignoraría en la calle. Un hombre invisible, un hombre sin nombre. Quiero ver la verdad, murmuró a su reflejo. Necesito ver lo que pasa cuando yo no estoy. Antes de salir, hizo una sola llamada. A Gaspar Montiel, su abogado y único amigo real desde la adolescencia. Gaspar, voy a hacer algo que probablemente pienses que es una locura. Contigo, Renato, todo es posible. ¿Qué planeas ahora? Voy a ir a la tienda principal disfrazado. Quiero ver cómo funcionan las cosas sin que nadie sepa quién soy. El silencio del otro lado duró exactamente 4 segundos. ¿Estás seguro? Si alguien te reconoce, nadie me va a reconocer. Hace 3 años que no piso esa tienda personalmente. Los empleados nuevos no saben ni cómo es mi cara. Solo conocen mi nombre. ¿Y los que sí te conocen? Esos son exactamente los que quiero observar. Gaspar suspiró. Ten cuidado, hermano. A veces la verdad duele más que la mentira. Prefiero que me duela la verdad a seguir viviendo en una mentira cómoda. Colgó.
Se puso el gorro, se miró una última vez en el espejo y salió del penthouse por la puerta de servicio, evitando al portero que lo saludaba cada mañana con reverencias exageradas. La tienda principal de Bastida en Togar estaba en una de las avenidas más transitadas de la ciudad. Era un edificio de 3 pisos con vitrinas enormes que exhibían salas completas, comedores elegantes, recámaras que prometían sueños de otra vida. Renato la había diseñado personalmente, cada rincón pensado para que el cliente se sintiera en casa desde el momento en que cruzaba la puerta. Pero esa mañana, Renato no cruzó la puerta principal. Entró por la lateral, la que usaban los proveedores y el personal de limpieza. Nadie lo miró. Nadie le preguntó quién era. Simplemente pasó, como pasan las sombras. Lo primero que notó fue el depósito. Cajas apiladas sin orden. Inventario que debería estar en el piso de ventas acumulando polvo en un rincón, y un joven que trabajaba solo, moviendo muebles que claramente necesitaban 2 personas para ser cargados. Era Ignacio Paredes. Renato no lo conocía, pero lo observó durante varios minutos. El muchacho trabajaba con una intensidad que rozaba la desesperación. Cada movimiento era preciso, eficiente, como si cada segundo contara. Tenía las manos llenas de marcas, y un temblor casi imperceptible en los brazos que delataba el agotamiento acumulado. ¿Necesitas ayuda?, Renato preguntó acercándose. Ignacio levantó la vista, sorprendido de que alguien le hablara. Lo miró de arriba a abajo, evaluándolo con esa rapidez que solo las personas acostumbradas a ser juzgadas por su apariencia desarrollan. «¿Eres nuevo? No te había visto por aquí». «Algo así. Me dijeron que viniera a preguntar si había trabajo». «Pues llegaste en mal momento, amigo. Aquí solo contratan si la gerente te aprueba. Y la gerente...» Ignacio bajó la voz mirando hacia ambos lados. «Digamos que no es la persona más accesible del mundo». «¿La gerente?» «Camila Ortega. Lleva la tienda con puño de hierro. Todo pasa por ella. Todo. Si le caes bien, sobrevives. Si no...» Dejó la frase en el aire, pero su expresión completó el mensaje. Renato sintió algo frío recorriéndole la espalda. Él personalmente había ascendido a Camila hacía 2 años. Le habían dicho que era eficiente, organizada, que las ventas subían desde que ella tomó el mando. Pero nadie le había contado el precio de esa eficiencia. ¿Tan difícil es?, preguntó con tono casual. «Mira, yo llevo aquí 1 año. Trabajo 12 horas diarias porque necesito el dinero. Mi mamá está enferma y los tratamientos no se pagan solos. Pero hay días en que...» Ignacio se detuvo, como si hubiera dicho demasiado. «Olvídalo. No debería hablar de esto con alguien que no conozco. A veces es más fácil hablar con un desconocido que con alguien cercano». Ignacio lo miró con curiosidad. Había algo en este hombre que no encajaba. Su ropa decía una cosa, pero sus ojos decían otra. Ojos que habían visto el mundo, que habían aprendido a leer personas. «Hay días en que me pregunto si esto vale la pena», confesó Ignacio en voz baja. «No el trabajo. El trabajo no me asusta. Lo que me asusta es cómo te tratan. Como si no fueras persona. Como si fueras una pieza que se puede reemplazar en cualquier momento». Renato sintió esas palabras clavándose en su pecho como agujas. Su empresa, sus empleados, su responsabilidad, y él ni siquiera sabía lo que estaba pasando. Un ruido de tacones resonó en el pasillo que conectaba el depósito con el piso de ventas. Ignacio cambió de expresión inmediatamente, como un interruptor que se apaga. Su rostro pasó de vulnerabilidad a neutralidad absoluta en medio segundo. «Viene la gerente», susurró. «Si quieres trabajo, es mejor que no estés aquí. No le gusta que la gente entre sin autorización». Pero Renato no se movió. Necesitaba ver. Camila Ortega entró al depósito como quien entra a su territorio. Cada paso era una declaración de dominio. Renato la observó desde detrás de una estantería. La había visto en reuniones, siempre impecable, siempre con la sonrisa perfecta, siempre diciendo exactamente lo que él quería escuchar. Pero la mujer que tenía frente a él ahora no sonreía. Paredes. Su voz cortó el aire como un cuchillo. «¿Por qué estas cajas siguen aquí? Te dije que a las 9 tenía que estar todo en el piso de ventas. Son las 9:15. Señorita Ortega, es que soy el único en el depósito hoy. Marcos no vino porque... No me interesan las excusas. Me interesan los resultados. Si no puedes con el trabajo, hay 100 personas allá afuera esperando tu puesto. Pero es que físicamente no puedo mover todo solo en... ¿Estás discutiendo conmigo?
Camila dio un paso hacia Ignacio, y el muchacho retrocedió instintivamente. ¿Quieres que llame a Recursos Humanos? Porque puedo hacer una llamada y en 5 minutos estás en la calle. ¿Eso quieres? No, señorita. Entonces deja de quejarte y trabaja, para eso te pagan. Se dio la vuelta y salió con la misma autoridad con la que había entrado. Ignacio permaneció inmóvil durante varios segundos, sus puños apretados a los costados, su mandíbula tensa. Luego respiró profundo y volvió a cargar cajas como si nada hubiera pasado. Renato sentía el corazón latiéndole en las sienes. Quería gritar. Quería salir de detrás de esa estantería y decirle a Camila exactamente quién era y qué acababa de presenciar. Pero se contuvo, porque sabía que si se revelaba ahora, solo vería lo que querían mostrarle. Necesitaba más. Necesitaba ver hasta dónde llegaba la podredumbre. Se acercó silenciosamente a Ignacio y comenzó a ayudarlo con las cajas sin decir palabra. El joven lo miró sorprendido, pero no dijo nada. Solo asintió en agradecimiento silencioso. Trabajaron juntos durante media hora. En ese tiempo, Renato descubrió que Ignacio no era solo un empleado cumplidor. Era el tipo de persona que conoce cada producto, cada detalle, cada cliente frecuente. Sabía dónde iba cada mueble, qué piezas eran las más vendidas, qué proveedores se entregaban con retraso. Tenía un conocimiento enciclopédico de la operación que cualquier gerente envidiaría. «Sabes mucho de esta tienda», comentó Renato mientras colocaban una mesa en su lugar. «Cuando trabajas aquí abajo, ves todo. Lo bueno y lo malo. Sobre todo lo malo». «¿Qué es lo malo?». Ignacio dudó. Miró a Renato como evaluando si podía confiar en este extraño que había aparecido de la nada. «¿Ves esa puerta?», señaló hacia una oficina al fondo del depósito. «Ahí es donde Camila hace sus reuniones privadas. Reuniones que no aparecen en ninguna agenda, con personas que no son empleados ni clientes. ¿Qué tipo de personas? No lo sé, pero siempre es a la misma hora, siempre los mismos días, y siempre con la puerta cerrada con llave. Y después de esas reuniones, cajas de mercancía desaparecen del inventario sin explicación». Renato sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No era solo maltrato, había algo más. Algo que involucraba su mercancía, su dinero, su nombre. En ese momento, una voz suave interrumpió desde la entrada del depósito. «Ignacio, hijo, te traje un cafecito». Era doña Mercedes Reyes, la mujer encargada de limpieza que llevaba 18 años trabajando en esa tienda. 18 años. Más que cualquier gerente, más que cualquier vendedor, más que cualquier ejecutivo de la empresa. Doña Mercedes había visto pasar a 3 generaciones de empleados por esos pasillos. Cuando sus ojos se posaron en Renato, algo cambió en su expresión. Fue un destello brevísimo, casi imperceptible, como si una memoria antigua hubiera cruzado su mente a toda velocidad. «¿Y este muchacho?», preguntó con naturalidad, ofreciéndole también un café a Renato. «Anda buscando trabajo», respondió Ignacio. «Pues qué bueno que tengas manos dispuestas. En esta tienda sobran jefes y faltan manos». Doña Mercedes sonrió, pero sus ojos no dejaban de estudiar a Renato con una intensidad que lo hizo sentir expuesto. Renato tomó el café con un nudo en la garganta. El sabor amargo le recordó las mañanas de su juventud, cuando un café era un lujo y el futuro era una promesa incierta. Y de pronto entendió por qué había sentido ese vacío en su penthouse. No era que le faltara algo, era que había olvidado de dónde venía. Había olvidado el sabor del café cuando lo sirve alguien que no espera nada a cambio. Doña Mercedes se alejó tarareando una canción antigua, pero antes de desaparecer por el pasillo, se giró una última vez. Sus ojos encontraron los de Renato. Y en esa mirada había algo que él no podía descifrar. ¿Reconocimiento? ¿Sospecha? ¿Esperanza? No lo sabía, pero supo que esa mujer guardaba secretos. Y algo le decía que esos secretos estaban directamente relacionados con él. Lo que Renato no sabía era que el día apenas comenzaba. Y que en las próximas horas, lo que iba a presenciar en su propia tienda, lo haría cuestionar absolutamente todo lo que creía saber sobre su vida, su empresa y las personas en quienes había depositado su confianza ciega. Porque la verdad no siempre llega cuando la buscas. A veces llega cuando te sientas en el piso, te quitas la máscara del poder y finalmente abres los ojos. Y lo que esos ojos van a ver cambiará todo. Renato permaneció en el depósito durante otra hora.
ayudando a Ignacio en silencio. Cada caja que levantaba le pesaba más que la anterior, no por el esfuerzo físico, sino por lo que estaba descubriendo. Su cuerpo recordaba este tipo de trabajo. Sus manos habían cargado cosas más pesadas cuando era joven y no tenía un centavo en el bolsillo, pero su corazón no estaba preparado para lo que vendría. Cerca del mediodía, un sonido lo sacó de sus pensamientos. Pasos apresurados. Una voz femenina que se quebraba intentando mantenerse entera. «Ignacio, por favor, necesito que me cubras 5 minutos. Solo 5». Era Valentina Sáenz. Renato la vio entrar al depósito con los ojos enrojecidos, las manos temblando, y esa expresión particular de quien está luchando contra sus propias lágrimas con cada gramo de dignidad que le queda. ¿Qué pasó? Ignacio dejó la caja que cargaba y se acercó a ella inmediatamente. «Camila». Otra vez. Valentina se recargó contra la pared, cerrando los ojos con fuerza. Un cliente preguntó por un comedor que vio en la vitrina. Yo lo estaba atendiendo bien. Le expliqué las opciones de pago. Le mostré las telas disponibles. El cliente estaba contento. Iba a cerrar la compra. Y entonces llegó ella. ¿Qué hizo? Me quitó al cliente. Literalmente me empujó del camino y dijo: «Disculpe a nuestra empleada nueva. Yo personalmente me encargaré de atenderlo como usted merece». Me trató como si fuera una inútil frente a todos, frente a los otros vendedores, frente a los clientes que estaban cerca. Y después, cuando el cliente se fue, me llamó a su oficina y me dijo. La voz de Valentina se quebró. Ignacio puso una mano en su hombro. «¿Qué te dijo?» Que si volvía a intentar cerrar una venta de ese nivel, me iba a descontar la comisión del mes completo. Que las ventas grandes son para los vendedores con experiencia, no para madres desesperadas que vinieron aquí porque no tienen otro remedio. El silencio que siguió fue tan pesado que Renato podía sentirlo aplastándole el pecho. Madres desesperadas. Esas palabras rebotaban dentro de su cráneo como una piedra dentro de un pozo vacío. Valentina abrió los ojos y notó la presencia de Renato. Se enderezó inmediatamente, limpiándose el rostro con el dorso de la mano. «¿Quién es él?», preguntó a Ignacio con voz cautelosa. «Anda buscando trabajo. Es buena gente, tranquila». Valentina miró a Renato con desconfianza. En su mundo, los desconocidos pocas veces traían cosas buenas. «Perdón que hayas visto eso», dijo secamente. «No es mi costumbre llorar frente a extraños». «No tienes que disculparte por sentir», respondió Renato con voz suave. «Y lo que te hizo esa mujer no está bien. En ningún lugar del mundo eso está bien». Algo en la forma en que lo dijo hizo que Valentina lo mirara con atención por primera vez. Había autoridad en esas palabras. No la autoridad de quien grita o amenaza, sino la de quien ha vivido lo suficiente para saber distinguir lo correcto de lo cruel. «Bonitas palabras», Valentina respondió sin emoción. «Pero las palabras no pagan las cuentas. Tengo una hija de 4 años que depende de mí. No puedo darme el lujo de enfrentar a Camila. Si me despiden, mi hija no come. ¿No hay nadie más arriba? ¿Alguien a quien reportar esto?» Ignacio soltó una risa amarga. «El dueño es un fantasma. Nadie lo ha visto en años. Dicen que vive en otro mundo, allá arriba, donde los problemas de la gente como nosotros no llegan. Todo pasa por Camila. Recursos Humanos le responde a ella. Los supervisores le responden a ella. Es como un reino, y ella es la reina». Cada palabra era un golpe directo al estómago de Renato. Un fantasma. Eso era él para las personas que sostenían su empresa con sus manos. Un nombre en un papel. Una firma en un cheque. Nada más. «Tengo que volver al piso». Valentina se compuso rápidamente. Esa capacidad asombrosa de las mujeres que no tienen opción de derrumbarse. Si Camila me ve aquí abajo, va a inventar que estaba perdiendo el tiempo. Antes de irse, se giró hacia Renato. «Un consejo. Si realmente quieres trabajar aquí, no dejes que te vean hablando conmigo ni con Ignacio. Somos los marcados, los que Camila tiene en la mira. Acercarte a nosotros es ponerte una diana en la espalda». Se fue. Ignacio la miró alejarse con una mezcla de admiración y tristeza. «Valentina es la mejor vendedora que esta tienda ha tenido», dijo en voz baja. «Los clientes la adoran. Tiene un don para escuchar, para entender qué necesita cada persona. Pero Camila le roba las comisiones, le asigna los peores horarios y la humilla cada vez que puede. ¿Por qué? ¿Qué le hizo Valentina? Existir, ser buena en lo que hace.
Camila no soporta que alguien brille más que ella. Renato apretó los puños dentro de los bolsillos. Sentía una tormenta formándose dentro de su pecho. Rabia, vergüenza, culpa. Porque cada injusticia que presenciaba era una injusticia que él había permitido con su ausencia. Decidió subir al piso de ventas. Necesitaba ver más. Necesitaba entender la magnitud completa de lo que estaba sucediendo bajo el techo que llevaba su nombre. El piso de ventas era otro mundo. Música suave, iluminación cálida, muebles exhibidos como obras de arte, todo diseñado para crear una experiencia de lujo. Renato caminó entre los pasillos y notó inmediatamente cómo cambiaban las miradas de los vendedores cuando lo veían. No era hostilidad, era peor, era invisibilidad. Lo miraban y no lo veían, como si su ropa lo hiciera transparente. Se sentó en uno de los sofás de exhibición, fingiendo descansar. Desde ahí podía observar toda la operación, y lo que vio lo dejó helado. Camila Ortega se movía por el piso como una actriz en su escenario favorito. Su transformación era asombrosa. La mujer que minutos atrás había humillado a Valentina y amenazado a Ignacio, ahora sonreía con calidez profesional, atendía a los clientes con encanto y dirigía al equipo con una voz que destilaba liderazgo y motivación. Era una actuación perfecta. Y Renato, que había sobrevivido 30 años en el mundo de los negocios leyendo personas, reconoció inmediatamente lo que tenía frente a él. Una manipuladora extraordinaria. Alguien capaz de construir dos realidades paralelas y mantenerlas funcionando sin que nadie notara las costuras. Pero entonces sucedió algo que cambió completamente la dirección de ese día. La puerta principal se abrió y un hombre de traje entró con paso decidido. Renato no lo reconoció de lejos, pero cuando se acercó, su sangre se congeló. Era Emiliano Duarte, su contador. El mismo que le había enviado el mensaje esa mañana sobre irregularidades en los números. ¿Qué hacía Emiliano en la tienda? Su oficina estaba en el corporativo, al otro lado de la ciudad. No tenía motivo para estar ahí, a menos que... Renato observó cómo Camila notaba la presencia de Emiliano. Lo que pasó a continuación fue revelador. No hubo sorpresa en su rostro. No hubo incomodidad. Camila se acercó a él con la familiaridad de quien tiene una cita acordada. Se saludaron con un gesto discreto y caminaron juntos hacia el fondo de la tienda, hacia la oficina privada que Ignacio había mencionado. Renato se levantó del sofá y lo siguió a distancia prudente. Pasó por el área de comedores, cruzó la sección de recámaras y llegó al pasillo que conectaba con la zona administrativa. Desde ahí podía ver la puerta de la oficina cerrarse. Se acercó lo más que pudo. Las paredes no eran gruesas, y si se concentraba, podía captar fragmentos de la conversación. Los números del depósito no cuadran, Camila. Faltan 17 piezas del último embarque y no hay registro de venta. Yo me encargo de eso. Tú solo asegúrate de que los reportes que llegan a don Renato estén limpios. Esto se está saliendo de control. Si él revisa los originales, Renato no revisa nada. Lleva años sin pisar esta tienda. Vive en su burbuja de lujo mientras nosotros hacemos el trabajo real. No va a descubrir nada. Pero esta mañana me escribió preguntando por los números del trimestre. Algo lo alertó. Un silencio breve. Cuando Camila habló de nuevo, su voz tenía un filo que cortaba. Entonces encárgate de que esos números digan lo que tienen que decir. Para eso te pago tu porcentaje, Emiliano. No para que entres en pánico cada vez que el jefe hace una pregunta. Renato tuvo que recargarse contra la pared para no caerse. Las piernas le temblaban. No de miedo, sino de una combinación devastadora de rabia y dolor que amenazaba con desbordarlo. Emiliano, su hombre de confianza durante 15 años. El hombre al que había invitado a la boda de su hijo. El hombre que había cenado en su casa cada Navidad desde que Luciana estaba viva. El hombre que le había enviado un mensaje esa mañana fingiendo preocupación por irregularidades que él mismo estaba creando. La traición no dolía solo por el dinero. Dolía porque rompía algo mucho más profundo que cualquier cuenta bancaria. Rompía la fe. La confianza ciega que Renato había depositado en alguien que creía leal. Se alejó de la puerta antes de que lo descubrieran. Necesitaba aire. Necesitaba pensar. Caminó de regreso al piso de ventas con el corazón martillándole las costillas, procesando cada palabra que había escuchado.
Se sentó en un rincón apartado, junto a una vitrina de lámparas. Cerró los ojos tratando de organizar el caos en su mente. Y fue entonces cuando una voz lo sacó de sus pensamientos. «Oiga, señor, no puede sentarse ahí. Esto no es un albergue». Abrió los ojos. Un vendedor joven lo miraba con una mueca de asco apenas disimulada. «Solo estoy descansando un momento», Renato respondió. «Pues descanse afuera. Esto es un negocio, no un parque. Si no va a comprar nada, no puede estar aquí. Está espantando a los clientes». Las palabras golpearon a Renato con una fuerza que no esperaba. No por su contenido, sino por lo que representaban. En su propia tienda, con su propia ropa vieja, era tratado como basura, como alguien que no pertenecía, como alguien indigno de ocupar un espacio que él mismo había construido. ¿Hay algún problema? La voz vino de atrás. Era Valentina. Había visto la escena desde la sección de comedores y se acercó rápidamente. «Estoy diciéndole a este señor que no puede estar sentado aquí». El vendedor respondió con suficiencia. Valentina lo miró con una expresión que mezclaba autoridad y decencia. «Arturo, cualquier persona que entre por esa puerta es un cliente potencial, y aunque no lo fuera, merece respeto. Eso debería ser lo primero que nos enseñen cuando entramos a trabajar aquí. Valentina, no te metas, esto no es tu asunto. Es mi asunto cuando alguien es maltratado en un lugar donde se supone que todos son bienvenidos». Se giró hacia Renato y le ofreció la mano para ayudarlo a levantarse. «Señor, ¿le puedo ofrecer un vaso de agua? Hace calor afuera». Renato la miró. Esta mujer, que hacía menos de una hora estaba llorando en el depósito por los abusos de su jefa, ahora defendía a un completo desconocido. Sin pensarlo, sin calcularlo, simplemente porque era lo correcto. «Gracias», fue todo lo que pudo decir sin que se le quebrara la voz. Valentina le trajo agua y se quedó con él unos minutos, preguntándole si se sentía bien, si necesitaba algo. No le preguntó por qué estaba ahí o por qué vestía así. No lo juzgó. Simplemente lo trató como persona. Pero la paz duró poco. «Valentina». La voz de Camila atravesó el piso de ventas como un latigazo. Había salido de su oficina y venía caminando directamente hacia ellos. Emiliano ya no estaba a la vista. «¿Qué estás haciendo? ¿Quién es este hombre?» «Un señor que necesitaba descansar, Camila. Le ofrecí agua». «¿Le ofreciste agua?» Camila miró a Renato como si fuera algo que había encontrado pegado en la suela de su zapato. «Valentina, esta es una tienda de muebles de lujo, no un comedor comunitario. No podemos tener gente así sentada entre nuestra mercancía. ¿Qué van a pensar los clientes? Van a pensar que somos seres humanos». El silencio que siguió fue eléctrico. Renato vio cómo la mandíbula de Camila se tensaba, cómo sus ojos se oscurecían con esa furia controlada de quien no está acostumbrada a que le respondan. «Llévalo a la puerta, ahora», ordenó Camila con voz de hielo. «Y después vienes a mi oficina. Tú y yo vamos a tener una conversación muy seria sobre tu futuro en esta empresa». Camila se giró sobre sus talones y se alejó. Valentina cerró los ojos por un instante, respirando profundo. «Lo siento mucho, señor», le dijo a Renato con voz suave pero firme. «Así son las cosas aquí». «No te disculpes», Renato respondió, poniéndose de pie. «No hiciste nada malo. Al contrario». La miró directamente a los ojos y en ese momento quiso decirle todo. Quiso revelarle que él era el dueño, que iba a cambiar las cosas, que Camila iba a pagar por cada humillación. Pero no podía. Todavía no. Faltaban piezas del rompecabezas. Caminó hacia la puerta lateral, pero antes de salir, se cruzó con doña Mercedes, que limpiaba los cristales de la entrada. La anciana lo miró con esos ojos que parecían atravesar paredes, y esta vez no fue un destello. Fue una mirada larga, directa, que se clavó en él como una flecha. «Ten cuidado, muchacho», le dijo en voz tan baja que nadie más podía escuchar. «En esta tienda, los que buscan la verdad a veces encuentran cosas que hubieran preferido no saber». Y antes de que Renato pudiera responder, añadió algo que le heló la sangre. «Tu esposa Luciana estaría muy triste de ver en lo que se convirtió este lugar». Renato se quedó paralizado. Doña Mercedes lo había reconocido, y a juzgar por su expresión, lo había reconocido desde el primer momento. Renato no podía moverse. Sus piernas se habían convertido en raíces clavadas al piso de la tienda que él mismo había construido.
Las palabras de doña Mercedes flotaban en el aire como cenizas después de un incendio. La anciana seguía limpiando los cristales con movimientos lentos y metódicos, como si no acabara de lanzar una granada emocional que había destrozado todas las defensas de Renato. «¿Desde cuándo lo sabes?», preguntó con voz apenas audible. «¿Desde que pusiste un pie en el depósito esta mañana?». Mercedes no dejó de limpiar. «Pueden pasar 30 años, don Renato. Puedes ponerte la ropa que quieras, pero los ojos no cambian. Y yo reconocería esos ojos en cualquier parte del mundo. ¿Por qué no dijiste nada?». Mercedes finalmente se detuvo. Lo miró directamente, y en sus ojos cansados había una profundidad que solo acumula quien ha vivido 7 décadas observando al mundo en silencio. «Porque usted necesitaba ver esto por sí mismo. Si yo le hubiera dicho, don Renato, su tienda es un desastre, y su gerente es una tirana, usted habría pedido un informe, habría hecho una reunión, y Camila se habría puesto su mejor sonrisa, y todo habría seguido igual. Usted necesitaba sentirlo, en su propia piel». La verdad de esas palabras golpeó a Renato con la fuerza de un martillo. Mercedes tenía razón. Si alguien le hubiera contado todo esto desde la comodidad de su oficina en el corporativo, habría pedido explicaciones, habría escuchado versiones editadas, y probablemente habría terminado creyéndole a Camila. «Ven conmigo». Mercedes señaló con la cabeza hacia un pasillo estrecho que llevaba al cuarto de limpieza. «Hay cosas que necesitas saber, y no pueden esperar». Renato la siguió. El cuarto de limpieza era un espacio diminuto, apenas suficiente para los productos y los utensilios. Mercedes cerró la puerta y se sentó sobre un balde volteado. No había sillas. En 18 años trabajando ahí, nadie había pensado en ponerle una silla. «¿Sabes por qué llevo 18 años trabajando aquí, don Renato? Porque eres leal a la empresa». Mercedes soltó una risa suave que no tenía nada de alegre. «No, porque le hice una promesa a su esposa». El aire abandonó los pulmones de Renato como si alguien hubiera abierto una ventana en un avión. Se recargó contra la pared, incapaz de sostenerse. ¿Una promesa a Luciana? Su esposa y yo nos conocíamos desde mucho antes de que usted se hiciera millonario, don Renato. ¿O ya olvidó quién le cuidaba a su hijo cuando usted y Luciana trabajaban turnos dobles en aquella fábrica de telas? Los recuerdos llegaron como una avalancha. Mercedes. Claro. La vecina del edificio viejo donde vivían cuando no tenían nada. La mujer que les cuidaba al pequeño Santiago, mientras ellos trabajaban 14 horas diarias para juntar el dinero con el que abrirían su primera tiendita de muebles usados. Mercedes. ¿Cómo no te reconocí? Porque la riqueza hace eso, don Renato. No es un insulto, es la verdad. Cuando usted subió, dejó de ver a los que se quedaron abajo. No por maldad, por distancia. La misma distancia que hoy lo trajo aquí disfrazado, buscando algo que perdió sin darse cuenta. Renato sentía las lágrimas acumulándose detrás de sus ojos. Se las tragó. No por orgullo, sino porque necesitaba escuchar todo antes de derrumbarse. ¿Qué promesa le hiciste a Luciana? Mercedes respiró profundamente, y por primera vez, su compostura inquebrantable mostró una grieta. 3 meses antes de que Luciana falleciera, ella vino a verme. Aquí, a esta tienda. Usted no lo supo porque ella no quería preocuparlo. Ya estaba enferma, pero todavía tenía esa energía que siempre la caracterizó. Se sentó exactamente donde usted está parado y me dijo algo que nunca olvidé. La voz de Mercedes se suavizó, como si estuviera recitando palabras sagradas. Me dijo, «Mercedes, yo sé que no me queda mucho tiempo, y lo que más miedo me da no es irme. Lo que me da miedo es lo que va a pasar cuando yo no esté para recordarle a Renato quién es realmente». Él se construyó desde abajo, con las manos llenas de ampollas y el corazón lleno de sueños. Pero el dinero cambia a las personas, y sin alguien que le recuerde de dónde viene, tengo miedo de que se pierda. Renato cerró los ojos. Podía escuchar la voz de Luciana en cada palabra. Esa voz que era capaz de decir verdades devastadoras con la ternura de una caricia. Entonces me pidió que me quedara aquí, que cuidara esta tienda. No los muebles ni las ventas. Que cuidara a las personas. Que fuera sus ojos cuando ella ya no pudiera ser los suyos. Las lágrimas finalmente ganaron la batalla. Renato Bastida, el hombre que había construido un imperio, que había negociado con banqueros y sobrevivido a crisis económicas,
Lloró en un cuarto de limpieza de 2 metros cuadrados, frente a una mujer de 71 años que había cumplido una promesa durante 6 años sin que nadie se lo pidiera 2 veces. Mercedes, lo siento. Su voz salía rota, irreconocible. Lo siento por no haber venido antes, por haberme perdido, por haber dejado que todo esto pasara. No me pida perdón a mí, don Renato. Pídaselo a Ignacio, que trabaja 12 horas para pagar el tratamiento de su madre y recibe humillaciones como pago. Pídaselo a Valentina, que es la mejor empleada de esta tienda y cada día lucha para que su hijita tenga algo mejor. Pídaselo a todos los que vienen aquí cada mañana con la esperanza de que alguien los vea como personas y no como números en una planilla. Cada nombre era una puñalada de realidad. Cada historia era un espejo que le mostraba a Renato lo que su ausencia había permitido. Pero hay algo más. Mercedes bajó la voz hasta convertirla en un susurro. Y esto es lo que realmente necesita saber. Sacó de debajo de una repisa un sobre grueso, desgastado, que había estado escondido detrás de los productos de limpieza. Durante estos años yo he visto todo lo que pasa aquí. Todo. Y lo que Camila está haciendo no es solo maltratar empleados. Es mucho peor. Le entregó el sobre a Renato. Dentro había hojas con anotaciones meticulosas escritas a mano. Fechas, cantidades, descripciones de mercancía. Cada vez que desaparece inventario, yo lo anoto. Cada reunión extraña que Camila tiene en esa oficina, yo registro la fecha y quién entra. Cada vez que un empleado es despedido injustamente, yo guardo su nombre y el motivo real. Renato hojeaba los papeles con manos temblorosas. Eran meses y meses de registros. Un archivo completo de la corrupción que había estado creciendo bajo su techo como raíces venenosas. «¿Por qué no me contactaste directamente?», preguntó con voz ahogada. «Lo intenté. 3 veces. Llamé al corporativo pidiendo hablar con usted. Las 3 veces me dijeron que don Renato no recibe llamadas de personal de limpieza. La última vez Camila se enteró y casi me despide. Me dijo que si volvía a intentar comunicarme con la gerencia, iba a asegurarse de que ninguna empresa en la ciudad me contratara». La vergüenza que Renato sintió en ese momento fue más pesada que cualquier cosa que hubiera cargado en su vida. Su propia empresa había bloqueado a la única persona que intentaba protegerlo. Su propio sistema había silenciado a la mujer que su esposa le había dejado como guardiana. Hay algo más en esas notas. Mercedes señaló la última página. Algo que descubrí hace apenas 2 semanas. Renato buscó la página. Lo que leyó le provocó un mareo tan fuerte que tuvo que sentarse en el piso del cuarto de limpieza. Las notas de Mercedes describían un patrón. Camila no solo estaba robando mercancía, estaba desviando piezas completas de mobiliario hacia una dirección específica. Mercedes había anotado la dirección después de seguir discretamente un camión de entrega que salió de la tienda fuera de horario. La dirección correspondía a un local comercial registrado a nombre de Emiliano Duarte. Camila y Emiliano no solo estaban maquillando números, estaban montando un negocio paralelo con la mercancía robada de Bastida Añogar. Vendían los muebles a precios reducidos en otro local, y las ganancias iban directamente a sus bolsillos. Llevan haciendo esto al menos 8 meses, Mercedes explicó, desde que Emiliano empezó a venir a la tienda regularmente. Antes de eso, Camila solo maltrataba a empleados. Pero cuando él apareció, todo empeoró. Es como si se hubieran dado cuenta de que nadie los estaba vigilando, y decidieron tomar todo lo que pudieran. Renato sostenía los papeles como si fueran las cenizas de su propia ingenuidad. Todo encajaba. Los números que no cuadraban. La rotación de personal, porque Camila necesitaba empleados que no hicieran preguntas. Las quejas de clientes que nunca llegaban a sus oídos. Todo había sido construido meticulosamente para mantenerlo en la oscuridad. «¿Cuánto crees que se han llevado?», preguntó con voz hueca. «No soy contadora, don Renato, pero por la cantidad de mercancía que he visto salir, estimo que estamos hablando de una cifra que le dolería escuchar». Renato se levantó lentamente del piso. Sentía que había envejecido 10 años en las últimas horas, pero junto con el dolor, algo más estaba creciendo dentro de él. Algo que no había sentido desde aquellos días de juventud cuando el mundo le decía que jamás llegaría a nada. Determinación. «Mercedes, necesito que guardes esto un poco más», le devolvió el sobre. «Necesito un día más aquí dentro. Necesito ver todo, y necesito que nadie sepa quién soy hasta que yo decida revelarlo».
¿Qué va a hacer? Lo que debí haber hecho hace años. Voy a recuperar mi empresa. Pero no solo de Camila y Emiliano. Voy a recuperarla de mí mismo. De la persona negligente en la que me convertí. Mercedes asintió lentamente. Luego hizo algo que tomó a Renato completamente por sorpresa. Se levantó del balde, caminó hacia él y lo abrazó. Fue un abrazo breve pero firme, como el que una madre da a un hijo que finalmente ha encontrado el camino de regreso a casa. Luciana estaría orgullosa de lo que está haciendo hoy, susurró. No de lo que descubrió, sino de que haya tenido el valor de venir a buscarlo. Cuando Renato salió del cuarto de limpieza, el mundo se veía diferente. Los pasillos de la tienda ya no eran solo espacios comerciales. Eran trincheras donde personas reales libraban batallas diarias por su dignidad. Cada empleado que pasaba frente a él cargaba una historia que Renato había ignorado desde la comodidad de su penthouse. Caminó de regreso hacia el piso de ventas, procesando todo, cuando escuchó algo que lo hizo detenerse en seco. La voz de Camila. Pero no era su tono profesional ni su tono autoritario. Era algo diferente, algo que helaba la sangre. Mira, Valentina, te lo voy a decir una sola vez. Si vuelves a contradecirme frente a un cliente o frente a cualquier persona en esta tienda, no solo te despido. Me aseguro de que nadie te contrate en ningún lado. ¿Sabes lo fácil que es destruir la reputación de alguien? Una llamada. Solo necesito una llamada. Camila, yo solo le ofrecí agua a una persona que... ¡Una persona! Camila soltó una carcajada cruel. ¿Eso era una persona? Era un vagabundo, Valentina. Un don nadie que no tiene dónde caerse. Y tú lo tratas como si fuera un cliente VIP. ¿Sabes lo que eso me dice sobre ti? Que no tienes criterio. Que no puedes distinguir entre alguien que importa y alguien que no vale nada. Renato sintió cada palabra como un golpe directo en el pecho. Porque ese vagabundo era él. Ese don nadie. Era el hombre que había firmado el cheque que pagaba el salario de Camila. Pero más allá del insulto personal, lo que verdaderamente lo destrozó fue la filosofía detrás de esas palabras. La idea de que el valor de un ser humano se mide por su apariencia, por su ropa, por su cuenta bancaria. Todos valen algo, Camila. La voz de Valentina temblaba pero no se quebraba. Mi papá se parecía a ese señor. Trabajaba en construcción. Llegaba a casa lleno de polvo, con la ropa rota. Y era el mejor hombre que he conocido en mi vida. Así que no me pidas que mida el valor de las personas por cómo se ven. Tu papá. Claro. Ese es tu problema, Valentina. Vienes de un lugar donde eso es normal. Pero aquí estamos en otro nivel. Y si no puedes adaptarte a este nivel, ahí está la puerta. Renato escuchó los tacones de Camila alejándose. Luego escuchó algo que le partió el alma en dos. Valentina llorando. No el llanto ruidoso de quien busca atención, sino ese llanto silencioso, contenido, de quien ha aprendido a derrumbarse sin hacer ruido porque no puede permitirse que nadie la vea débil. Y en ese momento, Renato Bastida tomó una decisión. No mañana, no la próxima semana, no después de consultar con abogados y hacer planes elaborados. Mañana mismo volvería a esta tienda, pero esta vez, no solo para observar, sino para que la verdad finalmente saliera a la luz, y las personas que habían convertido su empresa en un reino de miedo y mentiras iban a descubrir que el hombre al que habían llamado vagabundo era el dueño de todo lo que pisaban. Renato no durmió esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Valentina conteniendo las lágrimas. Escuchaba la voz de Camila repitiendo, un vagabundo que no vale nada. Sentía el abrazo de Mercedes y el peso de una promesa que Luciana había dejado como herencia invisible. Se levantó antes del amanecer. El penthouse estaba oscuro y silencioso. Caminó hasta el estudio donde guardaba una foto de Luciana que nunca había movido de lugar. Era de cuando tenían 25 años, recién casados, parados frente al local diminuto donde abrieron su primer negocio. Un letrero pintado a mano decía, Muebles Bastida. Luciana sonreía como si ese local de 30 metros cuadrados fuera un palacio. Perdóname, le dijo a la foto. Me perdí, pero voy a arreglar esto. Te lo prometo. Tomó su teléfono y llamó a Gaspar Montiel. Renato, son las 5 de la mañana. ¿Qué pasó? Necesito que vengas a la tienda principal hoy, a las 11 en punto, y necesito que traigas a Lorena Figueroa. Lorena Figueroa era la directora de recursos humanos del corporativo.
Una mujer íntegra que Renato había contratado hacía años precisamente porque no se dejaba intimidar por nadie. «Lorena, ¿para qué?» «Para hacer lo correcto. Te explico todo cuando nos veamos. Pero Gaspar, esto es importante. Nadie puede saber que voy a estar ahí. Ni Emiliano ni los gerentes. Nadie». Llegas con Lorena como si fuera una auditoría de rutina. «Renato, me estás asustando». «Gaspar, lo que encontré ayer en esa tienda es peor de lo que imaginé. Mi contador y mi gerente me están robando. Montaron un negocio paralelo con mi mercancía. Y mientras tanto, tratan a mis empleados como si fueran basura desechable». El silencio de Gaspar duró varios segundos. «Estaremos ahí a las 11. Una cosa más. Necesito que Lorena traiga acceso a las cámaras de seguridad de la tienda. Todas, incluyendo las del depósito y la oficina administrativa. ¿Entendido?» Renato colgó y volvió a vestirse con la misma ropa del día anterior. El gorro, la camiseta gastada, el pantalón raído. Pero esta vez, antes de salir, guardó algo en el bolsillo interior de la camisa, su identificación oficial como presidente y fundador de Bastida in Hogar. El documento que probaba que cada ladrillo, cada mueble, cada centímetro de esa empresa le pertenecía. Hoy no iba a esconderse. Hoy iba a dejar que la verdad hiciera su trabajo. Llegó a la tienda a las 8 de la mañana, nuevamente por la puerta lateral. El depósito estaba silencioso. Ignacio aún no llegaba. Pero doña Mercedes ya estaba ahí, como siempre, como llevaba 18 años haciendo, siendo la primera en llegar y la última en irse. «¿Volviste?», dijo sin sorpresa. «Dije que lo haría. ¿Estás listo para lo que viene?» «No, pero eso nunca me ha detenido». Mercedes sonrió. Era la primera sonrisa genuina que Renato le había visto. Eso es exactamente lo que Luciana habría dicho. A las 8:30, los empleados comenzaron a llegar. Renato observó desde el depósito cómo cada uno entraba con esa expresión particular de quien va a un lugar donde no quiere estar pero no tiene alternativa. No había entusiasmo, no había energía, solo resignación mecánica. Ignacio llegó corriendo, con el aliento entrecortado. «¿Otra vez aquí?», le dijo a Renato con una media sonrisa. «¿Todavía buscando trabajo?» «Algo así. ¿Puedo ayudarte de nuevo hoy?» «Toda ayuda es bienvenida. Hoy llega un embarque grande y sigo siendo el único en el depósito». Trabajaron juntos durante 1 hora. En ese tiempo, Renato aprovechó para hacer las preguntas que necesitaba. «Ignacio, ayer mencionaste a tu mamá. ¿Cómo está?» El joven dejó de mover la caja que tenía en las manos. Su expresión cambió como si alguien hubiera apagado una luz. «Está en tratamiento. Los doctores dicen que hay esperanza, pero el tratamiento es largo y cada sesión cuesta lo que yo gano en 2 semanas. Por eso trabajo las horas que trabajo. Por eso aguanto lo que aguanto». «¿No tienes seguro médico por la empresa?» Ignacio soltó una risa amarga. «Técnicamente sí. Pero Camila nos tiene registrados con contratos temporales que se renuevan cada 3 meses. Así evita darnos los beneficios completos. Llevamos meses pidiendo que nos regularicen y siempre hay una excusa nueva». Otra pieza del rompecabezas caía en su lugar. Camila no solo robaba mercancía, estaba manipulando los contratos laborales para reducir costos y probablemente quedarse con la diferencia. El sistema que Renato había creado para proteger a sus empleados estaba siendo usado como herramienta de explotación. ¿Y Valentina? ¿Ella tiene el mismo tipo de contrato? Valentina, los vendedores nuevos, el equipo de limpieza, excepto doña Mercedes, que tiene contrato antiguo. Todos estamos igual. Camila nos dice que es política de la empresa, que el dueño lo decidió así. Renato apretó la mandíbula tan fuerte que le dolieron los dientes. Su nombre. Camila usaba su nombre para justificar la explotación. Los empleados creían que era decisión de él. Pensaban que el dueño, ese fantasma que nunca aparecía, era el responsable de sus contratos miserables. «El dueño no sabe nada de esto», murmuró Renato sin pensar. Ignacio lo miró extrañado. «¿Cómo lo sabes?» «Intuición». Antes de que Ignacio pudiera responder, la puerta del depósito se abrió de golpe. Valentina entró corriendo, visiblemente alterada. «Ignacio, tenemos un problema. Un cliente importante llegó pidiendo hablar con el gerente general. Dice que compró un juego de sala hace un mes y que nunca le llegó. Tiene la factura, el comprobante de pago, todo. Pero en el sistema no aparece ningún registro de esa venta». Renato sintió un escalofrío. Una venta sin registro.
Dinero que entró, pero no se documentó. Otra pieza. ¿Quién lo atendió originalmente?, preguntó Ignacio. Eso es lo extraño. La factura dice que fue Camila personalmente. Ignacio y Valentina intercambiaron. En una ciudad donde los rascacielos reflejan el sol como espejos de ambición, todos conocían el nombre de Alejandro Montenegro. Era un magnate de 52 años, dueño de una de las cadenas de empresas tecnológicas y de bienes raíces más influyentes del país.